Le damos gracias a Dios y estamos felices, contentos. Estamos iniciando un estudio sobre las cosas finales y esto llevaría un año entero, pero no queremos hacerlo así. Queremos ir a vuelo de pájaro, pero al menos en los puntos más importantes que consideramos debido a la siguiente razón. Tomen asiento y abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1 y después estaremos mencionando algunos detalles. La recomendación es, si puede tomar nota y hay alguna pregunta que usted no entiende, apúntela y luego cuando llegue el tiempo, el momento para hacerlo, pues me la responde. Queremos ser consecuentes porque si no lo hacemos así, vamos a estar para arriba y para abajo, de un lado para otro, ya que la palabra profética en la Escritura es sumamente amplia. 1/3 de la Escritura es profecía. Es decir, es un tema preeminente en la Escritura y es Dios que se interesa por dejarnos saber las cosas que han pasado, las que son presentes y las que van a ser después. Así que nosotros, dice la palabra, que estas cosas cogerán de sorpresa a los que son de la noche, los que se emborrachan, los que andan en tinieblas. Pero nosotros no somos de la noche, somos del día. Y estas cosas no deben de sorprendernos, sino que estemos avisados de todo esto. ¿Por qué en este estudio? La razón de este estudio es la siguiente. En la medida en que se va acercando el tiempo, ¿cuántos creen que estamos en los tiempos finales? Puede creerlo. Se levantan una serie de posiciones teológicas que son el resultado de diferentes formas de interpretar la Escritura. Para interpretar la Escritura yo sobre todo la profecía, voy a mencionar algunas cosas aquí, pero es interesante que sepamos dónde estamos y qué es lo que va a pasar. Hay cosas que quizás no tendremos la completa certeza o seguridad, hay otras cosas que sí la podemos tener. Lo eterno del reino no tiene nada que ver con los terremotos, las guerras, las pestes, todos esos conflictos que hay. Eso es temporal. El núcleo de lo eterno en el reino tiene que ver con la paternidad de Dios, la filiación y el deber de nosotros como hijos y la hermandad entre los hermanos. Eso es eterno y va a perdurar forever and ever. Así que no te preocupes por los terremotos. Ahora, la Biblia me enseña, los mensajes escatológicos del Señor, de que se van a levantar muchos falsos profetas, se van a levantar falsos maestros y que si es posible engañarán a muchos. La palabra muchos en el griego significa la mayoría y eso es para asustar a cualquiera. La mayoría serán engañados. Estaremos hablando detalles de todo esto después en el proceso. Yo he escogido, y le he dicho a Anita no quiere, no le gusta, pues yo he escogido continuar esto los domingos también, con el fin de que me den un poco más de tiempo para poder explicarlo todo. Para poder conocer las diferentes posiciones que hay, entendemos que hay personas, no vamos a tratar de herejes a los que piensan diferente. La Escritura no es para discutir. Cada cual esté firme en su posición y esté tranquilo y sepa estar firme en lo que usted ha creído. Si alguien quiere de otra forma, pues que te lo demuestre por la palabra. Si no te lo puede demostrar por la Escritura, pues sigue lo tuyo. En este aspecto, como en otros que hemos mencionado, uno tiene que escudriñarlo todo y tienes que coger todo lo que la Biblia enseña al respecto de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que saber? ¿Cuáles son las señales? Que toda esa serie de cosas que son muchas y que no se pueden dar apenas en estudios así por encima. Hay quien piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, completamente.
Estoy hablando de gente de Dios, no estoy hablando de herejes falsos, gente que sinceramente piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo tengo ministros, amigos, y están convencidos de que va a pasar por la gran tribulación. Yo le digo, pues pasa tú, pues yo no pienso estar aquí. Así que me cuentas luego cómo te va. Y no discutimos. Si quieres discutir, que discutamos. Muéstrame o pruébame por la palabra que tú llevas razón. Si no me lo puedes mostrar, callémonos la boca. Porque esto no es cuestión. Cuando hay puntos de controversia, cada cual cuenta la feria como según le va. Y escondes las cosas que pueden contradecir lo que tú crees, las obvian, las dejan pasar por alto, y para mí eso es una falta de integridad. Tú tienes que saber y estar objetivamente. Si la Biblia dice esto, pues eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo voy a ignorar eso, porque eso contradice lo que yo pienso que va a ser. En el estudio de la Biblia, usted no puede ir a la Biblia con ideas preconcebidas y busca versículos que te apoyen. Eso es un error completamente. A la Biblia tienes que ir con humildad de corazón, con un espíritu sencillo, available, enseñable, para que el Espíritu de Dios te dicte el sentido correcto de lo que él tenía cuando escribió eso. Y así tienes la oportunidad de poder conocer un poco mejor las cosas. Hay quien piensa que la iglesia pues no va a pasar por la gran tribulación. Yo soy uno de esos. Hay quien piensa que nos vamos a la mitad de la tribulación. Hay quien piensa que nos vamos al final. Hay quien piensa que eso es un cuento calleja. Interpretan el libro de Apocalipsis como algo simbólico, una historia de muñequitos que van a ganar los buenos y van a perder los malos. Para mí, el libro de Apocalipsis tiene una literalidad cada vez que cobra una fuerza mayor. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos como una introducción, y después yo voy a estar hablando de algunas cosas que es bueno que usted las sepa para entonces meternos de lleno en lo que nos interesa. Dice la palabra, la revelación de Jesucristo. O sea, el libro de Apocalipsis, su palabra es revelación, significa revelación, y quien revela aquí es a Cristo, no el anticristo, ni al falso profeta, ni a la abuela de ellos. El libro se escribe para revelar quién es Jesús. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios manda un ángel para que le diga a Juan, que está exiliado en la isla de Patmos, para que luego Juan se lo cuente a las iglesias las cosas que ha visto, las visiones que ha visto. La palabra de las cosas que deben de suceder pronto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta frase de que deben de suceder pronto y que el tiempo está cerca, se conoce como la doctrina del inminente regreso del Señor. Hay urgencia en que la venida del Señor es pronto, por lo tanto no es algo que debemos de postergarlo, como dice Pedro, que ha habido gente que dice, burladores, que dicen que las cosas siguen igual, y Pedro responde y le dice que el Señor no es que demora su promesa, sino que tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En eso estamos todos los que estamos aquí. Gracias a Dios por su paciencia. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza no está en leer, tampoco está en oír, está en hacer. Muchas gracias. Esto se repite a lo largo de la Escritura. La Biblia no es para saberla, oírla y hablarla, es para poner por obra lo que ella manda. El que no hace la voluntad de Dios está perdiendo el tiempo.
Estamos perdiendo el tiempo. ¿Estamos claros? Lo vamos a dejar ahí porque luego ya se mete en una serie de cosas. Hay una serie de reglas para interpretar la profecía. El instituto va a empezar con la materia cómo estudiar la Biblia, que es una de las primeras materias que se da siempre en primer año. Y cuando hablamos del estudio de la profecía, estamos hablando de ciertas cualidades y condiciones diferentes a la palabra normal, porque se le llama al estudio de la escatología, las cosas postreras, la prostituta de todas las teologías. ¿Por qué? Porque todo el mundo la coge y la amaña y la arregla a su manera. Y pareciera que todo el mundo tiene su... Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar la Escritura. ¿Cómo se interpreta la profecía? Cristológicamente. Recuerden que el espíritu de la profecía es Jesús. Hay que tener en cuenta el doble cumplimiento de una profecía. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, Roma viene, acaba con todo el mundo, derrumba el templo, quita el altar, quita el sacrificio, quita todo. Y parece que se cumplió completamente cierta profecía de Daniel. Pero eso se va a repetir en el tiempo del anticristo. O sea, va a tener un doble cumplimiento. Hay que considerar también las profecías que son de un cumplimiento progresivo. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo profetizada por Joel y por Zacarías y Habacuc tuvo su inicio el día de Pentecostés. Pero esa profecía sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. Todavía no toda carne es llena del Espíritu Santo. O sea, eso se sigue cumpliendo, es un cumplimiento progresivo. Se cumple históricamente, tienes que conocer la historia. Y se cumple, también se interpreta en la forma que debes de considerar. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de visiones, lleno de cosas que suceden en el cielo, diferente a las cosas que suceden aquí en la tierra. No puedes confundir una cosa con otra. Hay cosas que van a ser literales, pero hay cosas que no las puedes aplicar literalmente. Por ejemplo, cuando Juan dice que vio una estrella caer, no lo puedes interpretar literalmente porque el sol, la estrella reina de nuestro sistema solar, se le considera una estrella enana. Del 1 al 10 es un 4. Si el sol cae sobre la tierra, aquí no hay más que hablar. ¿Me explico? O sea, no lo puedes interpretar literalmente. Tienes que interpretarlo en forma simbólica o espiritual. Entonces, el conjunto de todas esas cosas te forma un rollo que si no estás al tanto, pues terminas más confundido que una cabra en un garaje. Cuando se estudia el libro de Apocalipsis, se debe estudiar juntamente con el libro de Daniel. Cualquier estudio te lo lleva a los dos por razón de que Daniel tiene una serie de visiones escatológicas tremendas. Hay profecías ahí que tienen que ver con el presente. Una imagen enorme con 4 metales, 4 bestias, más bestias. Hay bestias por todos lados en el libro de Daniel. Hay una profecía de las famosas 70 semanas. El otro día estaba leyendo la Biblia de un personaje muy conocido que él no cree en nada de eso, que las 70 semanas ya se cumplieron. Y si no hay 70, y si ya no hay más semanas que cumplir, pues no hay rapto, no hay tribulación, no hay milenio, no hay nada, de nada, de nada. El asunto es que detalladamente no es así. Después vamos a hablar. Hay que estudiar el libro de Ezequiel, especialmente los capítulos 37 al 39, porque se habla de cosas fuertes. Hay que estudiar los evangelios, sobre todo los mensajes escatológicos del Señor. Mateo 24, 25, Lucas 21, Marcos 13. Bueno, hay que estudiar las epístolas, especialmente Primera de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esto porque hay información ahí que
que tienen que ver para todo lo que nosotros, los puntos que queremos tocar aquí. El Apocalipsis, obviamente, es el final, el último libro de la Biblia, y el Jesús nos advierte de los falsos profetas. Si yo me muero por un terremoto, una guerra, una pestilencia, pues no pasa nada. Pero ¿y si me engañan? ¿Me explico? La más peligrosa de todas las señales es el engaño religioso que se va a formar en los últimos tiempos. Por eso usted ve la proliferación de cristos, de profetas, de maestros, y cada cual anda por su rollo, y si usted no está firme en lo que la Biblia enseña, lo pueden llevar y sacarlo de su fe y la firmeza en la fe. Para poder tener un poco de, ¿cómo diría yo?, de perspectiva, tenemos que hablar también de Israel. Creo que una de las señales que levanta pólvora cuando hablamos de las últimas cosas es el año 1948, cuando Israel es declarado oficialmente una nación. Ahí se cumple una profecía de Isaías que dice, ¿nacerá una nación en un día? Pues sí, nació Israel en un día, y el presidente Truman fue el primer presidente del mundo en reconocer oficialmente el Estado de Israel como un Estado y una nación soberana. Obviamente eso prendió la pólvora, todas las naciones circundantes llenas de enemigos de Israel, que el hecho de que todavía exista Israel como nación es un milagro. Dije, es un milagro. Si usted quiere ver milagros, fíjese en Israel. Israel se convierte en el reloj profético de Dios. Lo que pase allí tiene que ver también con el resto de lo que va a pasar, porque Israel es una nación donde los ojos de Dios están sobre ella. Israel, como dije no sé cuánto, creo que el domingo, en la restauración política de Israel, cívica de Israel, se ha llevado a cabo. Pero Ezequiel 37 y 38 hablan de una restauración espiritual que todavía no ha llegado. Eso tiene que cumplirse todavía. Así que los ojos del mundo cristiano están sobre esa pequeña nación, y aunque están haciendo cosas mal hechas, sigue siendo una nación escogida por Dios. Hay profecías respecto a esa nación que todavía tienen que cumplirse. No se han cumplido todavía. La franja de Israel, 160 kilómetros de norte a sur y de este a oeste, todavía Israel no ha ocupado todo el territorio que Dios le prometió a Abraham. Tienen que suceder una serie de cosas. Se habla mucho de que ya los Cohen ya tienen preparado para la reconstrucción del templo, una serie de cosas, todos los elementos que apuntan todo a la venida del Señor. Eso amerita estar hablando de la nación de Israel todo el tiempo que usted quiera. Tenemos que mirar también a Europa. Europa, la comunidad europea y sobre todo Rusia están de lleno en la profecía bíblica. En la profecía de Daniel, si miramos, la verdad es que tienes que leerlo 20 veces para enterarte un poco de todo lo que está diciendo. Dios le da a Daniel una visión, y en la visión le presenta una imagen enorme. Anita quería que yo trajera fotos de la imagen, todo eso, pero es que no me quiero parar mucho tiempo ahí. Metales, oro, plata, bronce, hierro, y los pies una mezcla de barro y de hierro, y le da básicamente la historia de la humanidad en los diferentes imperios que han dominado. Babilonia, la cabeza de oro, Medio Persa, la plata, Grecia, el bronce, y Roma, el hierro, y significado por 4 bestias que se da la descripción de ellos. Luego Dios le da a Daniel otra
visión de 4 bestias que mucha gente se las achaca a la imagen, pero no es así. Un estudio más detallado nos damos cuenta de que no es lo mismo, no son las mismas. Entonces, ¿por qué? Porque a esas últimas bestias se les concede un tiempo todavía con el dominio, y que yo sepa, ninguno de los dominios que hablamos de la imagen todavía está en válido. Todo eso se acabó. Entonces está hablando de cosas, y de hecho el lenguaje bíblico es estos reyes que han de venir. Es decir, no existían en la época de Daniel. Daniel le habló a Nabucodonosor, le habló a los medo-persas y le habló después a Raimundo y todo el mundo. Y todavía esos reyes no habían venido. Luego habla de un cabrito, habla de un macho y un carnero que se pelean, habla de un reino valiente que se divide en 4 grupos y habla de Alejandro el Grande, que cuando muere se reparten sus 4 generales, los Seleucidas y los Antíocos. Es un problema. El reino del norte, el reino del sur, guerra constante, continua, y de hecho ellos tienen mucho que ver con Jerusalén. Además de eso, le da luego una profecía en el capítulo 9 acerca de las 70 semanas. Yo lo voy a leer esto para que podamos considerar y contradecir la opinión de algunos que dicen que todo esto se cumplió el año 70 después de Cristo. Dice el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay quien achaca que en el año 70 después de Cristo se cumplió todo esto y que ahí se incluye a la semana 70. Para darle las fechas, las semanas son semanas de años. Es decir, estamos hablando de 70 semanas, 7 por 7. ¿Se acuerdan de la tabla multiplicar? 7 por 7, 49. ¿Se cumplieron ya cuántas semanas? 7 primero, 62 después. Y luego dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 70 no hubo pacto, no se rompió el pacto a mitad de la semana. Luego la Biblia claramente separa esta otra semana de las otras 69. Hay una semana todavía que tiene que cumplirse. ¿Estamos claros? Y esa semana es básica si queremos entender la profecía. El mercado común europeo va a ser la cuna de prácticamente de donde salga el anticristo. El anticristo va a tener 3 lugares exactos: en Roma como la capital política, Jerusalén como la capital religiosa y Babilonia como la capital económica del mundo, porque Babilonia se va a reconstruir de nuevo. Tiene que suceder. Geográficamente se considera que es el mejor lugar del mundo para lo que es el comercio. Entonces,
tiene muchas cosas a favor. Usted conoce Babilonia, ¿verdad? Conoce el origen de Babilonia, la llanura de Sinar, todo eso. Babilonia actualmente es Irán, Irak es lo que es la Mesopotamia, que son enemigos de Israel, pero Babilonia está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y 19, y ahí vamos a ver cómo es destruida, y si es destruida es porque tiene que existir. Entonces hay cosas que tienen que suceder todavía. Rusia es el reino del norte. La Biblia habla de que Israel va a ser atacado por los reinos del norte, y cuando coges una línea que atraviesa de Jerusalén para arriba, te encuentras con Rusia, te encuentras con Irán, con Irak, toda esa gente, pero al final del todo te encuentras con Rusia. Rusia va a tener que, juntamente con sus aliados, invadir a Israel. Y ahí es donde va a pasar todo el rollo que se va a armar, la batalla de Armagedón, toda esa serie de cosas que todos hemos leído. Sin embargo, el problema es que los ojos de Dios están sobre Israel. Y ahí se va a armar un lío y vamos a ver la destrucción de Rusia y sus enemigos, sus aliados. La vamos a ver, dice que van a estar enterrando los muertos por 7 meses, quemando las armas por 7 años de lo que va a quedar allí. Así que estamos hablando de un paquete más o menos fuerte. Al hablar de Babilonia, Babilonia se va a tener que rehacer de nuevo y vamos a ver su destrucción completa, absoluta y final. Por eso decía que ya Babilonia aparece como que fue destruida, pero va también a resurgir como la capital económica del anticristo. El anticristo, algunos dicen que va a ser un sistema. El lenguaje de la Biblia no habla de un sistema, habla de una persona. El hombre de pecado, el inicuo. Entonces, más que un sistema, se refiere a un individuo que va a tener todo el respaldo y la autoridad de Satanás. Bueno, va a suceder. Es posible que ya esté caminando por ahí, solo que no se ha manifestado todavía. Cuando hablamos de lo que más nos interesa a nosotros, es ¿nos vamos o no nos vamos? Pero yo no puedo decir me voy porque eso es lo que yo quiero. Si yo digo que me voy es porque entiendo que el apoyo escritural supera al apoyo de cualquier otra posiciones. Y tengo que demostrarlo por la Escritura. El libro de Apocalipsis habla de una serie de cosas. Luego tenemos que pensar también en este país. Este país no está en la profecía específicamente, pero este país tiene una influencia a nivel mundial todavía y apoya mucho al pueblo de Israel. Es un amigo de Israel. Israel ahora mismo cuenta con 8,5 millones de habitantes, 5 millones en este país y otros tantos repartidos alrededor del mundo. Dios los va a traer a todos ahí, se va a armar la cosa. Todavía no creen, pero Israel va a ser atacado por todos los países prácticamente y tendrá un tiempo de angustia, un tiempo en la apretura de Jacob, le llama la Biblia. Y al final van a clamar a Dios y van a reconocer que el Mesías ya vino, se llama Jesús. Y dice el libro de Apocalipsis, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y Pablo en Romanos capítulo 9 y 10 habla de que todo Israel al final, todo Israel será salvo, pero las van a pagar. ¿Me explico? Las van a pagar. Bueno, y si las va a pagar Israel, ¿las vamos a pagar nosotros o no? Quiero que presten atención a esto. Pedro habla de que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Le gusta o no le gusta? Eso quiere decir que cuando hablamos de estas cosas, debemos de afinar nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Porque Dios
no va a tratar por inocente al culpable. Jamás. Él es justo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si el justo dice con dificultad se salva, ¿qué no va a ser del impío que rechaza el evangelio del Señor? Entonces tenemos que considerar que nosotros, la iglesia del Señor, también vamos a ser juzgados. Pablo habla de esto y se refiere al tribunal de Cristo o al bimá o tribunal de Cristo. Ese es un tribunal para no los que son salvos, no para condenación, sino un tribunal de galardones. El arrebatamiento no es una consecuencia de tu buena conducta, es el resultado de estar en Cristo. Dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque hay otra doctrina del rapto parcial que dice que solo los más consagrados se van. Los huichihuaches se quedan. Entonces, no, habrá un tribunal de premios, de galardones, y al que mejor se ha portado, Dios le dará su corona. A nosotros, los que nos portamos más o menos, nos darán una chambelona para ir chupando por allá por el cielo. ¿Me explico? O sea, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. El juicio no se lleva a cabo hasta que no se lleve la resurrección. El cuerpo es parte integrante de nuestro ser. Tesalonicenses 5 habla, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Luego, no haga usted, como hacen algunos, el cuerpo una teología reformada pero extremista. El cuerpo no sirve. El cuerpo no importa si peca, es un asunto de la carne. Y se han levantado unas herejías horribles al respecto de esa teoría. Yo he escuchado prédicas que yo digo, gracias a Dios que me convertí en una iglesia de sana doctrina. Pues si yo me convierto en una de esas iglesias, estaría más perdido que el diablo. Porque todo era válido. Podías pecar. Ya tú fuiste escogido para ser salvo. Vive como te dé la gana, que tú te vas a salvar al final. Y yo pues no creo nada de eso. Yo creo que tenemos el derecho y el poder de escoger, de razonar y tomar decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias todas ellas. Así que debemos de procurar tener buenas decisiones para que no tengamos malas consecuencias al respecto de eso. Si vamos a la palabra de Dios, yo no quiero ser engañado. Muchas gracias. Cuando se forma el rollo, si sí, que si no, que si arriba, para abajo, la única fuente segura que tenemos es la palabra. A mí no me interesa tu opinión, tu inclinación, tu simpatía, ni la mía. O sea, yo no estoy aquí para decir lo que yo quiero, lo que yo quisiera, no. Estoy aquí porque quiero demostrarte por la palabra que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué no? Porque a Dios no le da la gana. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ella. Vayamos al libro de Apocalipsis nuevamente y vamos a darle aquí alguna pauta para que después vayamos empezando. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 19 es el versículo clave para interpretar este libro. Este libro, como dije, tiene cosas literales, hay otras cosas simbólicas, hay cosas que suceden en el cielo, mientras hay cosas que suceden en la tierra. Poder entender la diferencia entre unas y otras es esencial para enterarnos. La clave para interpretar el libro está aquí en la orden que se le da a Juan. Escribe las cosas que has visto,
y las que son y las que han de ser después de estas. Ahí está. Pasado, presente y futuro. Eso se va a repetir en el capítulo 4. Las cosas que has visto es una visión del Cristo glorioso, resucitado, lleno de poder. ¿Lo leemos? ¿Leemos? ¿Leemos? Bien. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. La disposición geográfica es un semicírculo. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién puede decir eso? Quiero que vaya entendiendo, porque hay un cántico después. ¿Quién? Eso. ¿Quién puede cantar ese cántico? Nos has hecho reyes y sacerdotes y nos has redimido con tu sangre. ¿Quién puede cantar ese cántico? Tu abuela, la mía. No, los santos, los creyentes, los hijos de Dios. ¿Estamos claros? La iglesia, vamos a ponerlo ya de una vez. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿A quién dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes? Diga, a nosotros. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén es una palabra antigua que no tiene traducción. Significa así sea, y es la respuesta del hombre a lo que Dios dice, o la respuesta del hombre a lo que otro hombre dice. Cuando yo te digo, si yo te digo que Dios te bendiga y tú me dices amén, eso quiere decir que se cumpla, que sea así como estamos hablando. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bien. Señale, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando hablamos del rapto, estamos hablando, y quien está en contra de esto, pues le achaca a esto, que eso se inventó, que hubo una profeta que profetizó que había 2 venidas de Cristo, y luego alguien cogió esa idea y la regó por todos lados. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX. Entonces, en la teología tradicional no existe el rapto, el arrebatamiento. Es algo que Dios restaura años después. Cuando miramos la palabra de Dios, la iglesia perdió muchas cosas después del primer siglo. De hecho, ya se dejó de usar la palabra santo, se cambió por sagrado, y la gente dejó, a pesar de las persecuciones que tuvo durante los primeros 4 siglos por 10 emperadores romanos. Esto lo vamos a ver en los mensajes a las iglesias. Cuando miramos la primera epístola a los tesalonicenses, se habla de que el Señor viene en el aire. Él no desciende, Él no baja, Él no pone sus pies en el monte de los olivos y el monte se divide en 2 partes, queda en el aire. Y los muertos en Cristo, entonces, para poder irte en el arrebatamiento, tienes que estar en Cristo. Es el resultado de estar en Cristo. Luego irás a un tribunal. ¿Fuiste un creyente ahí medio guchihuache? Hay una chambelonita por ahí en un rincón, en una nube, tocando el arpa. ¿Fuiste creyente consagrado? Coge tu corona y dale para allá en una mansión enorme que Dios está preparando para ti. No vas a pagar renta.
Es curioso, el griego implica que la mansión que te va a construir, que te está construyendo el Señor, es de acuerdo a tus gustos y deseos. ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta el campo? ¿Quieres una mansión del estilo, bueno, no? Pues a los gustos, es que el cielo va a ser un lugar de plena felicidad. ¿Me explico? Ahí es que vamos, mientras estemos aquí la felicidad es pasajera, dura muy poco. Tú te sientes bien una mañana y de pronto se te venció el seguro del carro y tienes que andar buscando cómo resolver. O sea, la felicidad aquí es muy pasajera en ese sentido, pero allá no. Entonces, cuando nos vayamos, de hecho, la palabra para arrebatamiento en el hebreo, en el griego, es zarpazo. Es un zarpazo. ¿Sabe lo que es un zarpazo? ¿Ha visto un león, un oso? Mijo, un gatico. Un gatico te pega un zarpazo que si te coge la cara te hace una marca. ¿Me explico? Bueno, es una acción violenta por el poder de Dios que arrebata a su pueblo y se lo lleva. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Gracias. ¿Por qué yo digo eso? Venga conmigo al capítulo Vamos al capítulo 6. Vamos a ver después, porque cuando entremos de lleno en esto, vamos a ver. El número 7 se esconde por todo el libro de Apocalipsis, por todos sitios. El 7 es un número de cumplimiento, de completamiento. Es un número de perfección. El capítulo 6, el último versículo del capítulo 6, estamos hablando de los sellos. Es el inicio del juicio de Dios y del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. La semana 70 tiene dos porciones, una más suave pero que va a ir creciendo hasta que termina. Empieza por 7 sellos que se abren, que los vamos a hablar después. Después vienen 7 trompetas y termina con 7 copas, donde en ellas, capítulo 15, se consumaba la ira de Dios. En todo ese proceso, la iglesia no aparece para nada. Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Luego, la apertura de los sellos ya es el comienzo del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que Dios es misericordioso. Pero Dios tiene un tiempo donde la ira también se va a manifestar. La ira no es buena. Dije, no es buena. Es un sentimiento muy intenso y es destructivo en todo sentido. Cuando la ira se derrama, acaba con lo que agarra. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira. Vamos a seguir para no adelantarnos. Venga, vamos a ver. Capítulo 1, volvemos al capítulo 1. Estoy brincando. Seguimos. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él lo mandaron exiliado a esa isla y allí recibe las visiones. Después él sale de esa isla, tratan de matarlo friéndolo en una caldera de aceite hirviendo, pero el aceite no le hizo efecto, lo dejaron vivir. Y la tradición termina como en la iglesia de Éfeso, lo llevaban en parihuelas
ya no predicaba por su edad y decía, amaos unos a otros, hijitos. Ese era el mensaje constante que hablaba, amaos unos a otros. Yo estaba en el Espíritu con mayúscula en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La frase como es común aquí cuando hablamos de la profecía. El como quiere decir que es parecido, no necesariamente exactamente igual como. Cuando yo te digo comí como un caballo, estoy diciendo que comí bien, ¿verdad? No quiere decir que me puse en 4 patas como un caballo a comer paja. ¿Sí? Entonces, es una frase comparativa, una preposición comparativa, e indica esto, que algo es parecido a algo. En el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El domingo, pasado mañana. El 7º día de la semana es el día del Señor, que para los judíos es el primero, para nosotros el 7º, para los judíos el sábado, el día 7º, para nosotros es el día primero, para nosotros es el 7º día, pero bueno, ya, el día del Señor. Ya está. Y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son la primera y última letra del abecedario griego. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es una fotografía en 7 partes del Cristo glorioso, poderoso, maravilloso. Yo he visto eso. Doy testimonio. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta partir. Jesús es la palabra. Y lo que sale de su boca es candela. Es una palabra que al que lo agarra, lo tritura. Y vamos a ver más adelante, cuando Él viene visiblemente, donde todo ojo le verá, que con el espíritu de su boca mata al anticristo, al falso profeta, a la abuela, a los cuñados, a los primos, de todos los malos que hay por allá, y los manda al lago de fuego que arde. ¿Ve? Ok. Las 7 estrellas que tenía en su mano, de su boca sale la espada y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escucha esto, amén, 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 amén. Eso es lo fuerte. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene el dominio? ¿Qué nos enseña la palabra? Que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Allí predicó el evangelio a los que estaban allí cautivos. Despojó a Satanás y a los demonios. Los dejó en carne viva, como dicen los cubanos. Les quitó las llaves del infierno, les quitó las llaves de la muerte. ¿Quién tiene las llaves de la muerte ahora? ¿Y quién tiene las llaves del Hades? Él ha sido constituido como el juez de vivos y muertos.
El único que tiene el derecho de juzgar y mandar a uno para un sitio y al otro si tiene que mandarlo para el otro. Ese es el que tiene el derecho. Ahora le dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra ángel aquí se traduce como mensajero, que eso es lo que significa la palabra ángel, y generalmente es una referencia a los pastores de la iglesia, porque somos los mensajeros de parte de Dios. ¿Me explico? Entonces, wow, yo digo, la Biblia dice que soy un ángel. Ni yo me lo creo, pero bueno, si la Biblia lo dice hay que creérselo, ¿no? Capítulo 2 y 3 son mensajes a las 7 iglesias que acabamos de decir. Es un mensaje que es universal. Se escriben a 7 iglesias literales existentes en su tiempo, pero que conllevan condiciones por las cuales la iglesia pasa y el creyente pasa en particular. De manera que es un mensaje apto para todos nosotros. En todo esto, después que termina el mensaje a la Odisea, ya no se ve la iglesia más nunca en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 19, donde vuelve a aparecer. Si la iglesia no se aparece aquí para nada, no se menciona para nada, ¿cómo es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Que nosotros tenemos que aprender a distinguir la venida del Señor. ¿Alguien me va a ayudar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Alguien que tenga voz poderosa, donde todo lo podamos escuchar. Y vamos a ver qué es lo que sucede allí. Cosas que luego se ratifican en el capítulo 15 de la primera a los Corintios. Cuando se habla del arrebatamiento, Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos? Pues yo escuché a alguien que decía que había 7. Y yo dije, ¿y de dónde aparecieron los otros 4? ¿Me explico? Se confundió con los 7 mares del Caribe o las 7 potencias de los santeros africanos. No hay 7 cielos, hay 3 cielos. La atmósfera, primero. La estratosfera, el dominio de los demonios. El tercer cielo, donde Dios habita. Así de simple. Pablo fue llevado al tercer cielo y allí le mostraron cosas y luego le prohibieron que no las cuente. Y eso fue un poquito difícil para él. De hecho, se le escapan algunas. Cuando Pablo dice, aquí os digo un misterio, eso no se le reveló a Pedro ni a Juan, se le reveló a él. No todos moriremos, no todos dormiremos. ¿Y quién le dijo a él eso? Si eso no había sucedido, pienso que aquí se le escapa un poco de lo que a él se le mostró allá arriba en el cielo. Las 7 iglesias tienen un orden similar en todos. Lo primero que hace es que Jesús se presenta como la tarjeta de presentación. Después le habla y le dice, conozco tus obras, y le habla de lo bueno que ha visto en la iglesia. Al final de las 7, 5 de ellas les manda que se arrepientan. Solamente 2 se escapan y no les dice que se arrepientan porque estaban haciendo las cosas bien. Pero de las 7 a 5 les dice que se arrepientan. Escuche el orden. Yo soy el alfa y el omega. Conozco tus obras.
que has hecho estas cosas bien. Y luego le dice, pero tengo contra ti esto y tengo lo otro. Primero les dice lo bueno, después les suelta lo malo. Después le da una promesa de victoria. Si haces esto, te daré la corona. No haces esto, te daré un pescozón. Al que venciere, le daré y le da una promesa. Todas tienen el mismo patrón. Y eso nos enseña a nosotros cómo debemos de lidiar con estas cosas. Cuando yo voy a hablarle a una persona, lo primero que tengo que decirle es las buenas cosas que hace. Si tiene algo para contar. Todos tenemos algo bueno. Pero no te lo calles, no empieces a soltarle lo malo. Eres un esto, eres un lo otro, eres aquello. No hagas eso nunca. Jesús levanta el ánimo de la gente. Has hecho esto bien. Oye, qué bueno. Reconozco que has hecho esto bien. Hay esta cosita que no está tan bien. Entonces, cambia eso. Arrepiéntete. Porque si no lo haces, hay consecuencias. Pero si lo haces, te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. Es el sistema de recompensas, de premios y castigos de Dios a lo largo de la Escritura. ¿Cumples los mandamientos de Dios o obedeces los mandatos de Dios? Premio, bendición completa. No, hay consecuencias. ¿Sí? Hay pau. A todos nosotros. Todos nos metemos ahí. Aquí no se escapa nadie. Tú puedes hablar del amor de Cristo. Sí, claro que sí. Nadie te va a amar como Él, olvídate de eso. Entonces, cuando llega a la iglesia primera, está hablando de la iglesia de Éfeso. Y subraya la palabra has probado, has hallado, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado, no has desmayado. Pero luego el versículo 4, o sea, le dice todo lo bueno que ha hecho. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Procuremos, no hablamos. ¿Y cuál es el primer amor? Pues no hay dos amores, primero y segundo y tercero. Eso la psicología lo aplica al matrimonio. Mucha pasión al principio, pero cuando ya llevan 20 años casados, ya aquello ya se fumó, ya no existe. A mí me dijeron en la República Dominicana. ¿Y usted cuántos años lleva casado? 40. Ay, me dice, entonces ustedes son hermanitos. Y yo le dije, no le voy a decir lo que le dije. Sí, somos hermanitos en Cristo, pero ojo. O sea, qué vuelta aquí ahora. Ya me quieren decir como que ya eso ya... No, el primer amor tiene que ver con... ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron al Señor? ¿Cómo amabas al Señor? ¿Cómo amabas su obra? ¿Cómo querías servir? Eras una esponja para escuchar la palabra, para leer la Biblia, para servir, para trabajar. No pierdas eso. La pasión tiene que mantenerse por Dios, por su obra. Tienes que mantener la pasión. El día que te enfríes, te aplatanas y tarde o temprano te conviertes en cañón del diablo. No pierdas nunca la pasión por el Señor y su obra. Cuando notes que te estás medio enfriando, habla con Dios y dile, Señor, manda fuego. Manda fuego, achichárrame, quémame, consúmeme. Porque eso es necesario para si queremos mantenernos. La palabra profética que tenemos siempre, personales, generales, casi nunca es para un día para otro. Normalmente se lleva a veces toda la vida para que se cumpla. Entonces tenemos que mantener entonces la línea en eso. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y luego viene
pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas. La palabra Nicolao es una palabra compuesta, quiere decir el gobierno del pueblo. Nico, gobierno, laos, el pueblo. Entonces, le voy a decir algo. Aquí, los países de nosotros, la democracia no existe en el reino de Dios. No me miren así. En el reino de Dios hay un rey sentado en su trono. Su palabra es ley. Se hace lo que se dice si no hay consecuencias. Aquí no hay votación. Aquí no hay elecciones. Aquí no hay nada de eso. ¿Me estoy explicando bien? O sea, aquí la democracia no sirve. Aquí no hay democracia ninguna. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Te pones para tu número o te van a poner para tu número? O sea, aquí no hay discusión ninguna. No hay puntos intermedios, no hay trato, no hay negociación. Aquí no hay nada de eso. Dios es Dios, se sienta en su trono y, brother, mejor escuchemos con atención y hagamos lo que Él dice que tenemos que hacer. Y más nada. ¿Estamos claros? Bien, aleluya. Versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta iglesia no se le dice que se arrepienta, ¿por qué? Porque históricamente, la iglesia tuvo persecución por casi 3 siglos. 10 emperadores, uno detrás de otro, persiguieron a la iglesia. Mientras la iglesia fue perseguida, la iglesia mantuvo su pureza de doctrina y de conducta delante de Dios. Vivían en las catacumbas, en los subterráneos de Roma, de las aguas negras. Los cristianos no se podían identificar públicamente. De hecho, famoso Nerón quemó la mitad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Lo que hizo fue perseguirlos, amarrarlos, cogía unas sábanas o lonas, las untaban de aceite, los envolvían en esas lonas y los crucificaban, los ataban en un palo para alumbrar los caminos que llevaban a Roma. Y ahí estaban ardiendo hasta que... Mientras eso sucedió, de hecho, usted ha visto en los emblemas cristianos el pescado. ¿Conoces el pez? El pez era una forma de identificarse. Llegaba un cristiano a una ciudad, a un pueblo, una aldea, no conocía a nadie. Llegaba a una plaza, con el báculo, el bastón o la vara que llevaba, hacía un semicírculo. Y si había algún cristiano por allí, veía el semicírculo, iba y hacía otro semicírculo al revés, formando la imagen del pescado. Entonces el cristiano primero ya tenía que seguir al otro, porque lo iba a llevar al lugar donde los creyentes se reunían. Mientras estuvo la iglesia perseguida, la iglesia mantuvo su doctrina y su pureza. Cuando el siglo IV, el emperador Constantino tiene un sueño, las hordas bárbaras habían conquistado el norte de Europa y estaban a punto de entrar en Roma. Ese hombre estaba asustado, pero tiene un sueño. En el sueño ve una cruz y unas palabras en latín que decía, por este signo vencerás. Sí que se mandó a hacer una cruz, fue con la cruz al frente de las hordas bárbaras y las derrotó. Entonces libró a Roma de la conquista de los bárbaros y cogió aquello como si fuera, no sé, una bendición, un amuleto, lo que tú quieras, y entonces declaró al cristianismo como la religión oficial del Estado. Eso fue algo parecido a lo que hicieron los españoles cuando llegaron a México. ¿Cómo te llamas? Atahualpa. No, ahora te llamas Pedro. Y si no aceptas el nombre de Pedro, te meto en la pica aquí, te pego candela. Ah, pues ponme Pedro. Ahora me llamo Pedro Atahualpa. O sea, me imagino así y pasó. No fue un avivamiento
espiritual. Fue un conglomerado, una negociación cambiaron los símbolos, el obelisco de la plaza, ¿qué? Un paquete. Hay dos libros que les recomiendo. Uno está en inglés y el otro en español. ¿Cuál de los dos quiere? El libro en inglés se llama The Two Babylons. En español, ¿sabes cómo se llama? Las dos Babilones. Va. Allí te explica históricamente lo que ocurrió y lo que pasó. El cambio de símbolos de una cosa a otra, y ahí vas a aprender por qué Sabes que a la iglesia tradicional se le conoce como el Sacro Imperio Romano. Es el remanente que queda de la gloria de Roma. Y esta va a salir en Apocalipsis como la ramera. Después vamos a hablar de todo eso más adelante. Estamos hablando de las iglesias. Cada una representa una etapa de la iglesia literal históricamente que pasó y representa también condiciones o situaciones que el creyente puede pasar. En estos momentos hay casi 100 países que persiguen a los cristianos. Eso va a ir en aumento. O sea, a ti no te tocó, ni a mí tampoco, y gloria a Dios por ello, pero ore siempre. Yo recibo una revista de los mártires. De hecho, recomiendo otro libro que se llama Los mártires de John Fox, donde está el primer mártir cristiano hasta los últimos conocidos, las historias que presentan. Cuando estuve en Ámsterdam, visité el Museo de los Mártires. Eso tienes que ir allí a verlo, porque allí lo que hay eran dibujos y maquinarias donde representaban las torturas a las que sometían a los creyentes antes. Un paquete. La verdad, gloria a Dios que nací yo después de todo ese rollo. Bien, le da lo mismo. Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Escuche bien. Ante los ojos de Dios, esta iglesia, en vez de ser pobre por la falta de recursos, eran perseguidos, pero ante los ojos de Dios eran ricos. Cuando habla de la Odisea, la última iglesia, ella dice, tú eres rica, y Dios dice, eres pobre. La pobreza y la riqueza depende del punto de vista de Dios. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Apunte eso, para que lo sepa. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. 5 minutos. Me ha advertido. No digas, cuando yo te diga que te faltan 5 minutos, pues no, yo voy a seguir ahora porque me da la gana. Es que tengo que hacerle caso por la cuenta que me trae. No temas en nada lo que has de padecer. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico en la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la terminación final. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque cuando hablamos de la muerte, hay una muerte que es espiritual. Todos nacemos muertos en delitos y pecados. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Si no eres salvo, rechazas el Evangelio, vas a experimentar la segunda muerte, que es la muerte eterna. Mejor que no te pase eso. ¿Conoces a Cristo?
ya tú, la segunda muerte no tiene nada que ver con eso. Te mueres, duermes. ¿Sabes tú cómo se dice en latín la palabra cementerio? Dormitorio. Si la alcoba de tu casa no tiene acción, es un cementerio. Así que procura que haya vida ahí, ¿no? En el nombre del Señor. Creo que lo vamos a dejar ahí. El domingo yo voy a seguir, pero voy a tocar otros temas, otras cosas, que son las que más nos interesan. Y lo que quiero al final de todo es probar que hay pasajes inconfundibles en la Biblia que me enseñan que la iglesia no va a estar aquí. No puede estar. No puede estar. Dice la segunda epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 2, que eso es otra cosa que a mí, cuando estudio las posiciones de los que no piensan así, me doy cuenta la misma historia de siempre. Cada cual cuenta la feria según quieren contarla. Pero esconden y obvian cosas que puedan contradecir lo que ellos piensan. Y saben griego, y saben hebreo, y saben de todo, pero no hay integridad en eso. Eso es lo que a mí me molesta. Cuando yo pienso que yo me quedo con este asunto, que no voy a pasar por la gran tribulación, no porque algunos nos critican y nos llaman la doctrina del escapismo, que nos queremos escapar. Bueno, la Biblia dice en Lucas, orad y velad para que escapéis de las cosas que han de venir. Y no lo dije yo, lo dice la palabra, ¿no? Entonces, si la ira empieza con los sellos y termina con las copas, la iglesia no se menciona en todo el proceso, eso quiere decir que vamos a ver más adelante, en la iglesia de Filadelfia, hay otro detallito ahí que me indica que yo no voy a estar aquí. Y si no estoy aquí es porque me fui. Se lo digo ya para que no se queden así. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es la penúltima iglesia. La iglesia de Filadelfia y la de Laodicea son dos iglesias simultáneas. La una pequeña, con poca fuerza, y la otra grande, rica, terrible, pero falsa. Dice en la palabra, iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La idea de millones que nos vamos en el arrebatamiento, yo le diría que sea un poco más sensato. Porque esta iglesia, no se habla de ella como una iglesia poderosa humanamente hablando. Es una iglesia que ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. Dos cositas. Juan 15 dice, si permaneces en mí y permaneces en mi palabra y permaneces en mi amor, serás fructífero, definitivamente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La preposición griega que se llama aquí, yo también te guardaré,
de la hora, de. Ek en el griego significa afuera de. Distinto a lo que dice Romanos 8, cuando Pablo dice que en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, espada, peligro, en todas estas cosas, nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir que en todas esas cosas el amor de Dios va a estar presente. Pero vamos a pasar por todas esas cosas. Pero cuando dice, yo te libraré, no en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si la prueba es sobre el mundo entero, yo no puedo estar aquí. Gracias. Que no puedo estar aquí, punto. Porque Él me guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En la misma frase se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, tal y cual. Por cuanto no eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, fuera de mi boca. La misma palabra. Esto lo va a encontrar en la Escritura, y cuando ves esa preposición de ek, quiere decir afuera de. Entonces, son detallitos que a mí me van indicando de que yo no estoy aquí. Punto. Lo vamos a dejar ahí, si les parece bien, porque ya los 5 minutos que me dieron ya se me acabaron. Vamos a seguir hablando. Hay cosas interesantes. No me he metido con el libro de Daniel. Me voy a tener que meter algo para poder explicar algunas cosas para que estemos tranquilos y estemos seguros. Porque el libro de Daniel tiene unas profecías enormes que no podemos pasarlas por alto. A Daniel se le reveló detalles de cosas muy tremendas. Se habla del anticristo, cantidad en el libro de Daniel, cuáles serán las características. Y algunos hablan de, como dije anteriormente, de que un sistema, que si es el Internet, el anticristo. Pues no, el lenguaje que la Biblia utiliza no. Si el anticristo usa el Internet, que seguro ya lo está usando, yo me maravillo de que a mí me llegan cosas que ni me he apuntado a pornografía ni me interesa. Pero yo le tengo que decir, oye, enséñame cómo se borra esto, cómo se bloquea esto. O sea, se habla de una persona, se habla de un personaje, literalmente. Y ese personaje debe de estar por ahí ya brincando y no ha sido manifestado todavía. Se va a manifestar en algún momento. Así que nos vamos, sea persistente. Si no se aburrió mucho, pues venga el viernes que viene, y el domingo yo seguiré hablando de estas cosas, aunque le voy a dar un tono más evangelístico porque viene gente quizás que no conoce al Señor. Pero ya está. Dile al que está a tu lado que no te engañen. Ese es el cuidado que debemos de tener y la razón del por qué estudiamos esto. Que no te engañe nadie. Si hay un terremoto, que eso lo vamos a ver proliferar más, te mueres y te vas con Cristo. Si hay una peste, una enfermedad, una guerra y te pegan 4 tiros, pues te vas con el Señor. Pero el problema es que venga un tipo, te dé una muela y te confunda y te engañe. Y te aparte de tu fidelidad. Ponte de pie.